El primer debate presidencial en Brasil se realizó en Sao Paulo con la mitad de los invitados en el escenario y con los atriles vacíos de Luis Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, los dos principales aspirantes según las encuestas. La ausencia de ambos marcó el tono del encuentro y abrió duras críticas de los candidatos presentes. El empresario y activista de derecha, Renan Santos, aprovechó el debate para confrontar a Lula y Bolsonaro, a quienes acusó de cobardes, y llegó al recinto mostrando pañales con sus nombres. Su irrupción sucede en medio de una campaña donde intenta instalarse como tercera vía antisistema, con un discurso de mano dura contra el crimen y críticas simultáneas de lulismo y bolsonarismo. Eso estábamos comentándole mañana a Nico, que es un nuevo personaje con tintes populistas y casi PNL. Sí, cuando hablábamos ayer en la pauta con nuestra editora Josefa Garrido, ella decía esto de que es como parecen las formas, pero en contenido es más bien un Johannes Kaiser, claro. Como tal vez una forma de tratar de acercarlo. El caso de Renan Santos, hay un muy buen reportaje, yo lo recomiendo que lo revisen, de France 24, que hizo justamente un análisis de este tercero en disputa, ahí lo estamos viendo, arrestar o matar Renan Santos, el candidato antisistema que confronta a Lula y a Flavio Bolsonaro. Es que justamente en la encuesta está marcando cerca del 9%, al menos una encuesta de Big Data de julio, lo posiciona en tercer lugar con un 9% sobre otros candidatos, el gobernador de Goiás, que en un momento era un nombre interesante en la política brasileña, totalmente superado por este candidato, un candidato que hay que entender también el contexto y por qué irrumpe. Hay un escenario en donde Flavio Bolsonaro tuvo una bajada importante hace algunos meses atrás, especialmente por esta relación que tiene con Donald Trump y su defensa también a Jair Bolsonaro y esos intentos de golpe. Bolsonaro, que justamente en esos intentos contaba con la asesoría a propósito de Fernando Cerimedo. Y este personaje es muy interesante, sobre todo en su origen y en cómo se está perfilando actualmente. En su origen, yo no sé si te acuerdas, Nico, año 2013, Brasil se ocurre, no vamos a llamarlo estallido social, pero sí una ola de protestas importantes contra el gobierno de Dilma Rousseff. Movimiento Pase Libre. Y que justamente tenía que ver con el transporte público. Por eso está esa similitud. Hay movilizaciones bien masivas que en el fondo son parte de lo que finalmente termina sacando a Dilma Rousseff del poder 3 años después. En ese movimiento se constituye una suerte de partido, inicialmente un movimiento, pero que posteriormente se consolida como partido, que es el Movimiento Brasil Libre, el MBL. Y ahí en esa conformación de ese movimiento surge la figura de Renan Santos, a quien estamos viendo en pantalla, quien además tiene muy buena llegada, sobre todo en redes sociales. Es joven, 42 años. Exactamente, es joven, es un millennial que está posicionándose frente a Lula da Silva. Leía justamente en este reportaje de France 24, decía que cómo se conforma este candidato, lo dividen en 4 partes: 25% anti-Bolsonaro, 25% anti-Lula, 25% gente fervorosamente admiradora de Nayib Bukele y finalmente un 25% que es más bien, digamos, ligado al mundo de la derecha y antisistema. Esa es como la constitución de cómo se arma este candidato, un candidato que, bueno, en general se viene hablando de él más o menos con cierta relevancia hace algunas semanas atrás, pero el fin de semana generó mucha noticia. ¿Por qué? Porque no sé si llamarle un error, eso lo vamos a ver más adelante, pero los dos candidatos que puntean en la encuesta, Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, decidieron no presentarse al debate presidencial, que fue el fin de semana, fue el domingo. Y Renan Santos llevó 2 pañales, imágenes que veíamos un rato en pantalla, con los nombres de, básicamente diciendo cada que se le hacía. Claro. Ese era el concepto. Los tildó de cobardes y criminales que eludían responder por corrupción a los dos. Sí, y para entender también la política, porque es curioso, porque ya Flavio Bolsonaro uno lo puede considerar alguien como de extrema derecha, pero a Renan Santos está un poquito más allá. De hecho, hay un caso bien brutal que ocurrió en Brasil de un tipo que le robaba a la gente su dinero en el cajero automático, y cuando se conoce su modo operandi era terrible, porque le cortaba los dedos a las víctimas para sacarle dinero de los cajeros. Esa era la técnica que utilizaba. Y ese nivel de brutalidad en Brasil le sirvió a Renan Santos porque él proponía la pena de muerte para él.
Claro. Fue como... Arresto o muerte. Claro, Eso es su entonces posición. ahí está, ese es como el eslogan que se está tratando de posicionar. Entonces es un candidato que evidentemente es una palabra de moda y tal vez queda un poco chico para lo que está escribiendo, pero claramente con tendencias iliberales, o sea, quiere llevar el Estado de Derecho obviamente a sus límites y un poquito más allá. ¿Se podría tildar entonces de ultraderecha o no? Sí, lógicamente. No, totalmente. si no, Es parte de esa familia. es parte de esa familia. Es difícil también distinguirlo en materia política porque no está mucho la discusión en términos de los libertarios en Brasil, pero sí hay otros elementos en disputa que tienen que ver, por ejemplo, con el pueblo evangélico, que es muy importante en ese país, que tiene una relevancia y hay que ver finalmente por quién decanta, si por Renan Santos o por Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro que ha venido perdiendo fuelle, ha venido perdiendo fuerza en esta elección y a lo mejor podríamos ver un giro que no es de extrañar, ha ocurrido en Chile, por ejemplo, cuando dejan tirada a Evelyn Matei para irse con José Antonio Kast y que podría ocurrir también con eventualmente un Johannes Kaiser y en este caso también podrían haber esos acomodos en la medida que vean que Flavio Bolsonaro no es un candidato suficientemente fuerte para enfrentar a Lula. Entonces ponerse detrás de Renan Santos, de esta figura que está evidentemente desafiando el establishment desde afuera, que tiene también esta ligación con movimientos sociales, que eso es lo llamativo también de este candidato, al menos tiene su origen ahí, y que además tiene toda esta, por ejemplo, él plantea mucha preocupación en materia de, por ejemplo, esto del embarazo adolescente. Dice que es una preocupación importante, pero en general su política no tiene que ver con mayor acceso a métodos anticonceptivos, sino que más bien cuestiones como la abstinencia o como de ese estilo. Como, también muy de la línea de María Pía Adriasola. sí, pues entonces es algo que es un candidato más bien conservador. La derecha en Brasil históricamente ha sido conservadora. Jair Bolsonaro y Flavio Bolsonaro son de esa línea, aunque aquí hay, yo creo, un poquito más de tintes populistas. Yo creo que va un poquito más allá. Le gusta mucho la performance, este periodismo, un populismo penal también muy anclado en su figura. También esto es muy ni facho ni comunacho. Sí. Es que hay algo ahí que también... tiene un corte PDG sí. de esto. Sí, Con la corbata, hay algo ahí. el play. Y yo creo que en el fondo es una suerte de plan B de la derecha brasileña también. Yo creo que al menos lo están perfilando. Quieren ver cómo le va. Quieren ver cómo... Porque igual son elecciones largas, queda tiempo, quedan varios meses, entonces esto se puede empezar a dar Lula vuelta. lleva mucha ventaja en los sondeos. En los sondeos Lula sigue primero desde hace bastante tiempo, de repente baja, de repente sube, hay unas curvas ahí interesantes de analizar, pero en general es un gobierno bien aceptado, desde los presidentes con mejor aprobación a nivel latinoamericano, obviamente no llega a los niveles de Bukele o de la presidenta de México, pero que está ahí, digamos, o sea, sobre el 50%, mejor que Kast, por ejemplo, tiene en niveles de aprobación. En Brasil es un presidente que al menos en términos de autoridad se le cree, hay confiabilidad, pero que evidentemente la derecha busca el resquicio para meterse y encontrar un espacio en esa disputa, en esa reyerta. Me llama la atención que Brasil de todas formas decidiera que este evento, este debate presidencial, aún así se llevase a cabo sin los dos otros restantes. Lo digo porque acá en Chile se acuerdan que en la segunda vuelta presidencial, cuando Kast se bajaba, no lo hacían. Janet Jara no podía, de hecho ella publicaba ¿por qué no lo hacen de todas formas si yo estoy disponible? En cambio, en Brasil... Es una rareza local porque en Argentina ha pasado que hay una vieja frase de los 90 que era hay una silla vacía, que dice el candidato que si no me equivoco fue... ¿cómo se llama? Alfonsín. Hay un medio colombiano que se llama La Silla Vacía. Claro. Lo recomiendo mucho, es muy bueno. Ha pasado muchas veces, pero acá en Chile se evita. Ahí, de todas maneras, es una estrategia. Los candidatos que lideran, en general se les dice, no te expongas a que te estén encarando. No sé si se acuerdan de esa candidatura de Michelle Bachelet el año 2013. Básicamente fue a uno o dos debates. Y ahí trataban los candidatos opositores de decirle todo, desde Roxana Miranda, ¿se acuerdan de esto del diente, de la vecina que se hacía prótesis casera? Y hasta un montón de otras locuciones. Y claro, el consejo, si yo fuese en el fondo asesor, ya sea de Lula da Silva, yo creo que Flavio Bolsonaro tiene más que pelear ahí, porque necesita ganar más votos, pero en general los candidatos que lidera se les recomienda, se les aconseja, no vayan a los debates, no se expongan.